¿Cómo les va? Bienvenidos. Buena jornada para todos. Vamos a hablar hoy en esta agenda abierta de temas que generan noticia en nuestros pueblos, como lo que se espera en Chile para esta jornada. El presidente Sebastián Piñera presenta su cuenta pública y defiende su plan económico neoliberalista. Más de lo mismo preguntamos para esta jornada. Tienen tiempo de contestar, acompañarnos, prepararse para el debate también. Tenemos presencia en Twitter y en Instagram. Vamos a arrancar en este día que sabemos que será jubiloso, victorioso. A tan solo 3 meses de celebrar el plebiscito por una nueva constitución, el presidente Sebastián Piñera presenta una nueva cuenta pública sobre su gestión de gobierno. En medio de la crisis sanitaria por la COVID-19, cuyo pico revela un colapso del sistema de salud, Piñera buscará entregar balances sobre aspectos políticos y administrativos. Precisamente por la gestión política, el jefe de Estado atraviesa otra crisis en el seno de su gobierno, que conllevó a la renovación de su gabinete. A partir de las protestas que se iniciaron en octubre pasado contra el modelo neoliberal implementado por la dictadura de Augusto Pinochet, así como la reciente derrota por la aprobación del proyecto de ley que permite al pueblo chileno el retiro del 10% del fondo de pensiones, Piñera ha decidido radicalizar más su gobierno con elementos de extrema derecha, en intento de salvar su desprestigiada imagen. Piñera renovó 6 ministerios claves como Cancillería, Defensa, Presidencia y Desarrollo Social, entre otros. Analistas aseguran que los nuevos funcionarios no son nombres dialogantes y pueden ser actores que se opondrán a la búsqueda de la reforma por una nueva constitución. A raíz de ello, organizaciones sociales han convocado movilizaciones para rechazar el informe de Piñera, su ineficiente política sanitaria y el nuevo tren ministerial. Además, buscan exigir que se respete el cronograma político que garantice la celebración de la consulta constitucional establecido para el 25 de octubre. Esta mañana en Agenda Abierta analizaremos cómo la derecha que controla el poder en Chile busca evitar el colapso de su estructura de gobierno neoliberal al instalar elementos políticos más pinochetistas en el seno del Ejecutivo y hacer frente a las irreversibles reformas progresistas que se avecinan. El presidente Piñera, según el portal T13, pone foco en la reactivación económica en su cuenta pública más compleja. Así la llaman. A pocos días de realizar un cambio de gabinete para aplacar una de las peores crisis que ha atravesado el oficialismo, el mandatario apuesta para la noche de este viernes por un discurso donde, más que un recuento de lo hecho por el gobierno, se ponga de relieve la crisis sanitaria y económica que vive Chile. Piñera busca darle especial énfasis como eje principal de su intervención de hoy, la recuperación económica y abordar el tema de manera, dicen, sencilla y bastante más escueta que años anteriores. ADN, dice el ala derecha más vinculada al régimen de Pinochet, toma el control del gobierno en Chile. El presidente Piñera ha decidido hacer su gobierno aún más derechista, no tanto para salvar su desacreditada imagen, sino para evitar que la coalición de gobierno conservadora rompa a su partido y enfrente las próximas reformas progresistas que son irreversibles. Piñera también es cuestionado por su mal manejo de la pandemia. Chile supera los 9.300 muertos. Es el tercer país de América Latina en términos de muertes, detrás de Brasil y de Perú. Además, vamos a mostrar el mostrador, así se llama este portal. Trabajadores de la salud se sumarán a protestas convocadas por la Central Única de Trabajadores de Chile en el marco de esta cuenta pública que presenta Piñera. 15 organizaciones laborales de salud pública y privada ya anunciaron cacerolazos y protestas a partir del mediodía en las afueras de los centros de salud, hospitales, clínicas, farmacias. Los trabajadores dicen el gobierno, sobre todo las autoridades que encabezan la cartera de salud, han tomado pésimas decisiones. Hemos tenido que trabajar sin elementos de bioseguridad, sin protocolos claros, sin infraestructura adecuada, soportando falta de recursos mínimos. Ahí entonces nos vamos a Chile. Me espera Paola Dragnik. Bienvenida.
Así es, buenos días, un gusto saludarte desde Chile en un día que va a ser especial porque hoy el presidente Sebastián Piñera entrega su cuenta pública en horario prime acá en Chile, que es a las 9 de la noche. Sin embargo, las actividades comenzarán temprano, a eso del mediodía, a las 12 según la pauta oficial. El presidente Sebastián Piñera llegará al Palacio de la Moneda para tener esta foto oficial que en esta oportunidad ha renovado la cara de 6 ministerios, con caras nuevas para este gobierno, pero con varias caras ya antiguas en la política chilena. Incluso el nuevo ministro del Interior, Víctor Pérez, conocido durante la dictadura de Augusto Pinochet, con cargos polémicos en ese entonces y con vínculos también polémicos, como por ejemplo con la cuestionada colonia Dignidad, este enclave alemán en el sur del país que se vio involucrado en distintos tipos de violaciones a los derechos humanos. Una derechización del gabinete, se ha dicho, no solo en la prensa nacional, sino también en la prensa internacional, dando señales de endurecimiento de esta postura política de derecha en un escenario bastante adverso para el presidente Sebastián Piñera, porque la crisis sanitaria en el manejo de la pandemia, que termina finalmente sacando al exministro de Salud Jaime Mañalich, se suma también otros cambios de gabinete antes de este último cambio de gabinete hace algunos días, que recambia a 6 de los ministros más importantes acá en el país. El presidente Sebastián Piñera enfrenta esta cuenta pública además con un 12% de aprobación. Bajó porque a inicios de la pandemia había subido su aprobación no mucho. Hay que recordar que durante el estallido social alcanzó un mínimo histórico del 6%. Hoy día va a ser esta cuenta pública con un 12% de aprobación, en medio de esta crisis sanitaria, de esta crisis económica, de lo que se ha entendido como una derrota al modelo neoliberal, luego de la abrumadora aprobación en el Congreso de este proyecto. Hoy día una ley para el retiro del 10% anticipado de los fondos de pensiones, incluso con votos de la derecha que se descuadraron de las líneas del gobierno de mantener el modelo económico en torno a las AFP y votaron para que los trabajadores y las trabajadoras chilenas puedan retirar este 10%. Pero además una crisis social bastante inminente, porque distintos sectores ya están pidiendo nuevamente poder reactivar algunos sectores de la economía, también sectores sociales, las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron durante el estallido hasta el día de hoy. Lo cierto es que no hay respuesta a más de las 450 víctimas de trauma ocular. Y por otro lado, el conflicto en el Gualmapu. Anoche a última hora se conoció finalmente la resolución de la Corte de Apelaciones de Temuco, que niega la posibilidad del Machi Celestino Córdoba para asistir a su centro ceremonial, por último, por algunas horas, como fue hace algunos años atrás. Hay que recordar que durante esta pandemia se ha conmutado la pena de cientos de reos que estaban encarcelados por prisión domiciliaria, cuestión que no ha sido posible para nadie del pueblo mapuche, para los prisioneros políticos mapuches y menos para el Machi Celestino Córdoba, a quien se le ha negado esta posibilidad. Así es que también con un problema inminente en el Gualmapu, con el malestar de las comunidades mapuches que ven cómo se endurece además la posición del gobierno con este cambio en el Ministerio del Interior, que puede agudizar mucho más la represión en el territorio. A eso de las 9 de la noche, el horario prime acá en Chile, cuando comienzan además los noticieros centrales, va a iniciar este discurso del presidente Sebastián Piñera, quien durante la tarde, luego de esta foto oficial en el Palacio de la Moneda, se va a trasladar hasta el Congreso en la ciudad de Valparaíso. Ahí va a ser la cuenta pública. Los movimientos sociales, todos transversalmente, están llamando a movilizarse mañana en la medida de la que cada uno pueda, según las ciudades o comunas que estén en cuarentena. Lo que sí hay acuerdo es a eso de las 9 de la noche, cuando comience la cuenta pública del presidente Sebastián Piñera, realizar un caceroleo y bocinazos masivos en todo el país. Un llamado transversal de todas las organizaciones sindicales, de trabajadores, de las confederaciones de salud, de estudiantes, los movimientos feministas y también de los pueblos originarios. Nosotros nos vamos a mantener en Santiago, pero un colaborador en la región de Valparaíso también nos va a apoyar desde esa ciudad para poder monitorear qué va a pasar con estos llamados a movimientos de rechazo a esta cuenta pública bastante compleja, se ve, del presidente Sebastián Piñera, cuando el eslogan en los movimientos sociales es: el pueblo también va a pasar.
Muchas gracias. Máximo Quitral me espera en Santiago de Chile, doctor en Ciencia Política, académico de la Universidad Tecnológica Metropolitana. ¿Cómo te va? Buena jornada, Máximo. Hola Marcela, ¿cómo estás? Buen día, muchas gracias por el contacto y la comunicación de este día. Gracias por atendernos. Tenemos expectativa por saber lo que finalmente hoy, en horas de la tarde, presente como cuenta pública el presidente Sebastián Piñera. ¿Pensás que va a ser más de lo mismo, mal que se acrecienta, o cómo se darán las cosas allí? Bueno, como han sido todas las cuentas públicas de todos los presidentes o expresidentes, han hecho cumplimiento del programa, que se destacan elementos por sobre la norma, que las directrices que se plantearon desde un comienzo han ido funcionando y por tanto siempre se plantea un país maravilloso. Lamentablemente, en nuestro caso, uno ve que las cifras, la situación, y para qué decirlo en un contexto de pandemia, da cuenta de las problemáticas sociales que hay en Chile y que se han venido acumulando hace mucho rato y que lamentablemente no han encontrado una respuesta política a las justas demandas que desde el propio movimiento social se vienen sosteniendo en el tiempo. Ahora, como bien señalaba Paola en su especial mirada, claramente el foco va a estar centrado en lo económico, entendiéndose que Chile está pasando por una situación económica compleja y que, bueno, el presidente buscará algunas herramientas para comprometerse ante la opinión pública de mejorar las condiciones sociales en las que se encuentran una gran importante cantidad de chilenos y chilenas en este momento. Hablabas de problemáticas sociales. Vayamos por ahí para entender justamente por qué centra en la economía y con un lenguaje que ya los medios de comunicación anticipan será claro, llano, para que todos lo entiendan, para que pueda conectarse con su gente Piñera. Hablemos de problemáticas sociales para entender cuál es la base de las turbulencias neoliberales que vive Chile. Bueno, primero estábamos con una situación de desempleo producto de la crisis sanitaria bien grave, con cerca de 1 millón de desempleados, lo que genera un inconveniente primordial. Por ende, por estos días hubo bastante discusión política desde el Parlamento, que terminó por aceptar finalmente el planteamiento de acceder a parte de los recursos que miles de trabajadores y trabajadoras han ido acumulando a través del tiempo con estos fondos de pensiones. El día de ayer cerca de 3 millones de personas hicieron el pedido a través de las plataformas digitales de acceder a esos fondos, lo que está demostrando una realidad bien grave en nuestro país. ¿Ah? Una serie de personas, un alto porcentaje de personas que no lo está pasando mal. Recordemos que se han producido protestas en los territorios a partir de la escasa ayuda del Estado, con una precarización laboral que ha sido preocupante, que ha sido ampliamente reconocida por distintos actores, pero el gobierno insiste con endeudamiento y no soluciones concretas a las exigencias de una ciudadanía, y que nos tienen una situación compleja. El escenario es de bastante incertidumbre y claramente el mal llamado modelo económico no ha sido capaz de dar respuesta a la serie de exigencias que se vienen manifestando hace mucho rato. Entonces hay una situación de precariedad laboral muy grave y que se ha manifestado, como te decía anteriormente, en la solicitud de miles de chilenos de poder acceder a un ingreso extra para paliar una serie de deudas. Ahora, como dato, la mayoría de las personas consultadas de por qué acceden a ese beneficio y además en qué lo van a gastar, es profundamente grave porque la mayoría sostiene que es para pagar deudas. ¿Ah? Entonces ahí está el grueso del problema en nuestro país, que es el alto endeudamiento de las familias chilenas ante la incapacidad del Estado de poder entregar mayor protección social.
Justo iba a proponerte que veamos la tapa del Listín Diario, donde muestran, acompañan con imágenes, más de 3 millones de personas, casi un tercio de las que pueden hacerlo, dice este medio de comunicación, solicitaron el retiro parcial de sus fondos de pensiones este jueves en Chile, en el primer día que se puede hacer oficialmente el trámite. Creo que esto da una mirada rápida, un abordaje a todo esto que nos estás contando, Máximo. Y es el actual panorama de caída económica en Chile, que además tiene otro contexto, porque se viene un referendo y ya, por ejemplo, hay referentes políticos que están indicando que anclarse a la economía y estos bajos números es para impedir que se haga ese referendo. O sea que también tenemos que hablar de voto, de democracia, mientras esperamos esta cuenta pública. ¿Qué te parece? Bueno, es la discusión que se viene dando en nuestro país hace mucho rato. Claro, a veces no se insiste en esos elementos, pero, por ejemplo, la situación del plebiscito de octubre es claramente un mensaje en términos de que la democracia de nuestro país está pasando por un tema complejo, baja participación electoral, desconfianza en las instituciones, mala evaluación del Parlamento y la figura presidencial. Y todo eso gatilló lo que yo llamo la revuelta popular del 18 de octubre, los movimientos sociales que se han convertido en actor fundamental en el Chile de estos últimos años, han presionado justamente para alterar el actual orden de las cosas. La sensación de incertidumbre, de frustración que hay en la población es bastante grave. No puede leerse el contexto chileno solo bajo una matriz sanitaria. Hay otros problemas que se han ido cruzando y que la pandemia lo que ha hecho es no solo agravarlo, sino que también exponerla. Entonces, ha expuesto las problemáticas sociales que en Chile hoy están. No somos el oasis como se intentó hacer creer al mundo por mucho tiempo. Es más, a partir de la situación que ocurrió ayer con el retiro de fondos de pensiones, también queda la duda de cuán tecnológicos o de avance tecnológico digital hay en nuestro país. Yo me atrevería a decir que no somos tampoco un oasis digital, y eso responde a que aparentemente las cosas no se están haciendo bien hace mucho rato, y eso debe tener un cambio profundo. No creo, eso sí, que en la cuenta pública de este día se enfatice en aquello. Nos van a mostrar nuevamente un país que funciona a la perfección, pero no solo los datos, sino que las movilizaciones sociales están dando cuenta de que algo está ocurriendo en Chile y que hay que preocuparse. Quiero preguntarte por este tuit de Jadwe diciendo justamente, acusando al gobierno de querer aumentar contagios para suspender el plebiscito. Te pregunto por el alcalde Jadwe, porque está arriba en las encuestas y está hablando de cosas en redes sociales que el resto del mundo no asocia como una problemática que se da en Chile. Jadwe dice: cuando una amplia mayoría de chilenos y chilenas aspira legítimamente a recuperar recursos naturales para Chile y el pueblo, UDI sale a proponer privatizar Codelco y TVN. Eso es, la opinión de Jadwe, es tener un desprecio absoluto por la ciudadanía. Yo quiero preguntarte por lo que implica justamente privatizar Codelco, imagínate, y TVN. Codelco es algo así como patrimonio público de todos los chilenos. Todo lo que tenga que ver con el cobre para Chile es neurálgico, es vital. Quiero, por favor, que hablemos también de este capítulo privatizador, que no es novedad, pero que ahora, de una manera efectiva, ya empiece a rodar la versión, habla de que hay una voluntad política detrás. Sí, mira, yo creo que una de las cosas que ha cambiado desde el punto de vista cultural, Marcela, es, por llamarlo de una manera, oponerse a este sentido privatizador que comenzó con la dictadura cívico-militar y que la Concertación desarrolló magistralmente. Digo magistralmente porque gran parte de los personeros de la Concertación se vieron beneficiados directamente de los procesos de privatización que vivió nuestro país a partir de los 90.
Justamente gran parte también de esos procesos de privatización han sido el argumento para la revuelta popular del 10 de octubre, para que hablar de la carretera, de la salud, de la educación, en fin, esto da para un capítulo aparte de lo que ha ido ocurriendo en nuestro país con respecto al proceso de privatización. Pero ¿por qué creo que hay un cambio cultural en esa dirección, Marcela? Porque si esto hubiese sido propuesto, no sé, a mediados del año 90, creo que había tenido bastante respaldo por parte de los partidos políticos. Sin embargo, hoy por hoy, eso resulta muy poco realizable, porque hay un grueso de la población que ya está prácticamente cansada y aburrida de los procesos de privatización. ¿Por qué? Porque esos procesos de privatización no han tenido impacto directo en la ciudadanía chilena, sino que ha beneficiado a un grupo reducido de personajes de la élite que han visto que esos procesos de privatización son beneficiosos para ellos, pero perjudiciales para el resto. Entonces, la opinión pública ya no cree que ese sea el camino para solucionar las problemáticas de nuestro país. Siento que hay más preocupación de que el Estado tenga un rol mucho más activo que delegarle ciertas responsabilidades al mercado. Por tanto, creo que esa decisión, esa propuesta que hace un grupo determinado de parlamentarios no tiene una respuesta convincente en el grueso de la población, y siento que es más bien un recurso de auxilio un poco desorientado por parte de algunos parlamentarios que creen que todavía los procesos de privatización son el mecanismo para solucionar las problemáticas sociales en Chile. Concuerdo con el alcalde de Recoleta, con Daniel Haber, creo que ahí hay un error político profundo, pero lo más importante es que yo creo que no está teniendo apoyo ciudadano, y muy por el contrario hay un grueso que ha entendido que el proceso de privatización en Chile ha sido nefasto para nuestra ciudadanía. Eso no está bueno entonces, porque viniendo Chile del pinochetismo, teniendo una estructura policial con carabineros, herencia del pinochetismo, teniendo legisladores y hasta ministros que cuelgan en redes sociales sus fotos con Pinochet, que los ciudadanos no le estén prestando esa atención a esas voces agoreras de privatización, sino que estén pidiendo que el Estado se refuerce, habla o da un son de esperanza al futuro, ¿o no, Máximo? Sí, ciertamente. Yo creo que también una de las lógicas, por llamarlo de propaganda, que se desarrolló en Chile bajo los gobiernos de la Concertación, era que el mundo privado era mucho más eficiente que el aparato público. Mira lo que ha pasado ayer con el retiro del 10%. Los fondos de AFP, las empresas, sus plataformas digitales han sido un rotundo fracaso, unas quejas enormes. Por tanto, esa eficiencia de lo privado no resulta tal, y hay una serie de otros ejemplos que podría dar, pero no viene el caso. Entonces, hay que reforzar lo público, hay que exigirle más al Estado, pero eso implica una reformulación del Estado, y yo he sido un poquito más agudo en esa materia en términos de un proceso de refundación del Estado, porque si no, las actuales condiciones van a agudizar la crisis y el Estado se queda sin respuesta. Finalmente nadie conduce, nadie hace política. Y eso es lo que hay que ir cambiando. Entonces hay que tener una visión de Estado muy importante, porque creo que en América Latina y específicamente en nuestro país es lo que ha ido faltando hace mucho rato. No se puede dejar todo en manos del mercado, porque eso ha sido un gran problema para nuestro país, y los procesos de movilización que no se han acabado continuarán su curso hasta que se logre algún tipo de transformación de fondo estructural como la que le llamo yo. Te agradezco enormemente este tiempo. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias, Marcela. Un abrazo a ustedes también. Muchas gracias. Buena jornada, Máximo, con nosotros, nuestro invitado. El comentario que hacía del político sacando fotos y mostrándose en redes es Urrutia, ex UDI. Urrutia lo que ha hecho es sesionar en el Parlamento desde su casa virtual, y mientras sesionaba tenía la foto colgada en el espacio de su casa, la foto de Pinochet.
cuando se armó toda la polémica, él dijo, ¿qué esperaban? ¿A quién va a tener? ¿Alguien de izquierda? ¿Al Che Guevara? No, tengo una foto de Pinochet porque lo consideró el salvador de mi país. Así entonces vuelve Pinochet una y otra vez a aparecer en la polémica, en el espacio de redes sociales, cuando se habla del Chile hoy y de la herencia pinochetista de ese sistema de jubilaciones privados que ayer los ciudadanos, cuando fueron a retirar el 10% de lo que tienen ahorrado, no es dinero que le da el Estado, el 10% del monto total acumulado, tuvieron inconvenientes, conflictos, largas esperas, etcétera, etcétera, para poder retirar su dinero. Hemos preguntado si hoy en la memoria y cuenta, o en cuenta pública, como le llaman en Chile, del presidente Piñera, defendiendo su plan económico, va a ser más de lo mismo. Y ustedes dicen sí, 89,3%, no 7,1%, no sé, 3,6%. Allí tienen la votación que se da en este momento en Twitter. Tenemos presencia en ese espacio y ustedes todavía tienen para seguir votando. Yo quiero compartir ahora, antes que llegue el reporte epidemiológico de Cuba, este video que lo colgó muy tempranito Rafael Correa, expresidente de Ecuador. Lo vamos a rodar desde Punto Cero. Es una canción de artistas ecuatorianos. Rafael Correa dice, nunca se llevaron la esperanza, conectando justamente hoy la esperanza a nuestras vidas. Y él dice, la proclama está dada, vamos a volver. Nunca se llevaron la esperanza, nuestra lucha dejaron intacta, volveremos fuertes más que antes, por la patria vamos adelante, contra la desidia, contra la indolencia, para no vivir más en la indefensión, para que no vengan los mismos de siempre, nadie se me cansa, por favor. Vamos a volver, vamos a volver. Recuperaremos nuestra dignidad. Vamos a volver, vamos a volver. Recuperaremos la sonrisa. Recuperaremos la sonrisa. Recuperaremos el país. Somos semilla. Mientras más intenten enterrarnos, más floreceremos. Hoy empezó la recuperación de la patria. Aquí no podemos cansar, pero nadie se va a rendir. Aquí no podemos doblar, pero nadie se va a quebrar. Volveremos a tener patria. Hasta la victoria siempre. Vamos a volver, vamos a volver. Recuperaremos nuestra dignidad. Vamos a volver, vamos a volver. Recuperaremos la sonrisa. Recuperaremos la sonrisa. Antes que entremos a la conferencia de prensa que da el Ministerio de Salud de Cuba para actualizar el tema de COVID-19, quiero comentarles, porque hasta ahora está hablando López Obrador, el presidente de México, que la información que se da como última hora en todos los medios de comunicación es que el gobierno de México ha firmado con Naciones Unidas para licitar medicamentos en el extranjero. Así que chequemos también a ver si López Obrador está refiriéndose a esto, cómo sería, en qué condiciones y cuando hablan de medicamentos, ¿qué medicamentos? Si son aquellos relacionados con la pandemia, con el COVID-19 específicamente, o si se trata de otra lista. A esta hora López Obrador está hablando de eso. Si quieren nos enlazamos. Firma del acuerdo para la compra eficiente de medicamentos y vacunas junto a Organización Mundial de la Salud. Está López Obrador refiriéndose a ese punto y lo escuchamos un poquito antes de ir a Cuba. En donde les permiten ser testigos protegidos. Aquí no se aplicaba eso. En el caso de los delincuentes de cuello blanco, y obtienen toda la información y sí les reducen penas y les confiscan los bienes, pero ya Marcelo tiene instrucciones
Como está hablando de corrupción y no específicamente de salud, nos quedamos atentos escuchando esta conferencia de prensa matutina habitual del presidente mexicano y mientras tanto nos vamos a Cuba con la rueda de prensa del Ministerio de Salud. Amanecimos con un número elevado de casos ingresados, 423, producto de lo que ha venido pasando en los últimos días, en las últimas 2 semanas como tal. En vigilancia 18, sospechosos 241, confirmados 164, la cifra más elevada de las últimas semanas, estos son los activos, y se vigilan en la atención primaria de salud por nuestros especialistas 3.450 personas. Es una cifra también elevada, pero nos satisface en cierta medida porque tanto los contactos, los que están en vigilancia, los sospechosos, es producto de las personas que están aisladas como consecuencia de las historias epidemiológicas y los contactos que aportan los casos confirmados. Pido permiso para retirarme de esto teniendo en cuenta el distanciamiento que guardamos aquí. Bien, en el día de ayer, una cifra también elevada de muestras, se procesaron 3.696 muestras en los laboratorios de biología molecular de nuestro país. El Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, 1.599. El del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de La Habana, 564. El de Villa Clara, 389. El de Santiago de Cuba, 281. El del Hospital Hermanos Amejeira, 421, el del Centro de Investigaciones de la Defensa Civil, 160, y como resultado del procesamiento de estas 3.696 muestras, pues se diagnosticaron 11 personas con el virus SARS-CoV-2 y la COVID-19. Esto hace que en Cuba se acumulen 264.147 muestras realizadas y 2.608 personas, o sea, el 0,99% de las muestras analizadas, pues resultó positivo a la COVID-19. Se diagnosticaron con la enfermedad y el virus. Como siempre informo, pues se procesaron muestras de todas las provincias, unas en dependencia de la complejidad epidemiológica más que otras. Pinar del Río con 185, Artemisa 324, Mayabeque 122, Villa Clara 114, Ciego de Ávila 85, Granma 73 y Santiago de Cuba 83, por mencionar los que mayor número de muestras procesaron. Los 11 casos diagnosticados son cubanos, comportamiento que hemos tenido en las últimas semanas. 10 son contactos de casos confirmados, es el 90,9%, y ya el 87,5% de todas las personas que se han diagnosticado en Cuba tienen como antecedente la relación, el contacto con una persona que ya había sido confirmada. En uno aún no se precisa la fuente de infección, independientemente de que se trata de buscarla por la importancia que tiene para buscar todas las personas que pueden haber contagiado a esta persona. Se acumulan 123 en las cuales no se precisa la fuente de infección y se mantienen los 199, que es el 7,7% de los casos diagnosticados en Cuba que han tenido como fuente de infección el exterior de nuestro país. 5 del sexo femenino ya obtienen la posición de un 49,6%, 6 del masculino y el 50,4% de todos los diagnosticados pues son del sexo masculino. Similar el comportamiento por sexo. 9 asintomáticos, fíjense, esto hace que se acumulen 1.442 personas diagnosticadas sin síntomas en el momento que se hace la confirmación, el 55,3%. Y en los últimos 15 días,
ese por ciento se incrementa al 72,2%, característica de esta enfermedad que la persona no tiene síntomas y transmite la misma y que la hace muy riesgosa y de muy difícil control, como lo ha demostrado el comportamiento en el mundo. De los casos diagnosticados, los grupos de edad más afectados pues son el de 20 a 39 años con 5 casos, de 40 a 60 con 4 casos y menores de 20 años. En el día se confirman un jovencito, pudiéramos decir, de 16 años y una niña de 1 año de edad. Y si Lilian me lo permite, les voy a poner un gráfico del comportamiento de... ahí ustedes lo tienen. Ahí está lo que pasó en el mes de abril, que ya lo vimos en la curva que presentamos ayer, que fue el mes que tuvimos el gran pico. Ahí fue el pico de la epidemia para los que hablan de esta situación. Y como es natural, también hubo un número elevado de niños que se confirmaron. Sin embargo, miren ustedes cómo ya en julio sin terminar, ya superamos la cifra que tuvimos en el mes de junio. Y cuando vamos a la gráfica de al lado, pues ahí tienen ustedes la tendencia ascendente y un serrucho similar al que vimos ayer, de acuerdo al número de casos menores de 19 años que se han confirmado en nuestro país. Y yo me detuve en esto porque eso, que me perdonen, pero eso denota un poco de responsabilidad que tenemos los padres con los niños. Porque además, si vamos a analizar por grupos de edades, en Cuba se han confirmado 15 niños menores de 1 año, 42 de 1 a 4 años. Estamos hablando de niños en los cuales la responsabilidad es nuestra, es de los padres, de los abuelos. 75 de 5 a 9 años, 75 de 10 a 14 y 88 de 15 a 18. Y yo digo esto porque para darnos cuenta de las cosas que tenemos que modificar. Si nosotros queremos, porque además fíjense, Cuba con los protocolos de atención, con los tratamientos, ha hecho posible que de los 303 casos menores de 19 años que se han confirmado a Cuba, el 91,4% ya esté recuperado, esté de alta, no tengamos fallecidos de niños en edades pediátricas y sin embargo en el mundo mueren niños en estas edades. Por lo tanto, no estamos exentos de que se nos dé una situación como esta. Y yo creo que los padres tenemos que pensar, los abuelos tenemos que pensar de la protección que tenemos que darle a nuestros niños, porque realmente nos podemos complicar. Y habla un poco de las indisciplinas que en algunas ocasiones se ven, de las irresponsabilidades que en algunas se ven y de las negligencias que nos han hecho que tengamos un comportamiento desfavorable, pudiéramos decir, en los últimos días, por no decir que en las últimas semanas. Este era lo que yo quería insistir en el día de hoy. Hay ejemplos, fíjense, hay ejemplos de cómo los niños recepcionan esta información. Yo realmente me maravillo cuando voy por ahí y veo niños que se me acercan. Las imágenes y lo que yo he comentado aquí del patio de Teresita en regla, los niños esos motivados. Ayer mismo yo iba entrando al ministerio y se me acercó una persona y me dijo: mire, doctor, esto se lo mandan los niños del reparto a la mar, del edificio de 67 apartamentos. Bien, aquí vienen los datos, y en especial del niño Josué Diegues, de 10 años. Y ustedes ven cómo ellos hacen dibujos, gráficos, protégese, las cosas que se pueden hacer. O sea, ustedes ven que se motivan. Por lo tanto, ellos se sienten responsables de estas cosas, tienen información
Ahora, hay una parte que no es la de los niños, que es la de nosotros, los padres, los abuelos, los familiares, que esa sí tenemos que cumplimentarla para que realmente no siga esa línea de tendencia que vimos ahí, se siga incrementando. Era el comentario que quería hacer. Bien, los 11 casos diagnosticados ayer pertenecen 5 a la provincia de Artemisa, relacionados con el evento del municipio Bauta, que ya hemos hablado aquí, se ha explicado las causas que lo generaron y que todavía seguimos trabajando, seguimos buscando más casos, y ahí tienen ustedes el comportamiento que todavía seguimos pesquisando y detectando casos confirmados con la COVID-19. 4 de la provincia de La Habana, de los municipios Marianao, Playa, Plaza de la Revolución y 10 de octubre, todos contactos de casos confirmados ya previamente, y en el día de ayer se diagnostican 2 casos de la provincia de Villa Clara, del municipio Camajuaní. 1 sin fuente de infección precisada y 1 contacto de un caso confirmado. Con este comportamiento de la incidencia del día de ayer, pues la tasa de casos confirmados por 100.000 habitantes se incrementa en nuestro país de 1,23 a 1,28 por 100.000 habitantes, se incrementa en Artemisa a 13,21 por 100.000 habitantes, La Habana disminuye a pesar de los 4 casos que tuvo a 3,09 por 100.000 habitantes, y Villa Clara se incrementa a 0,39 por 100.000 habitantes. En resumen, de los 2.608 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados, se mantienen activos 164, que representa el 6,3% de los casos que se han diagnosticado. 163 con una evolución clínica estable, ya que se mantiene crítica, aunque es una crítica estable, la paciente que está ingresada de aquí de La Habana en el hospital Dr. Luis Díaz Soto, y desde hace hoy 19 días no tenemos fallecidos en nuestro país, lo cual vamos a ver ahora en el comportamiento del mundo, que es un logro de los protocolos de atención, de los tratamientos y tanto preventivos como terapéuticos en el momento que ya se diagnostica, y que nos permite exhibir estos resultados. Con este número de fallecidos, Cuba hoy exhibe una tasa de letalidad de 3,33% contra 3,83% en la región en las Américas y contra un 3,92% en el mundo, que hace que Cuba se sitúe en la posición número 21 en la región de las Américas y 113 en el mundo. El mundo, y ahí ustedes, Lilian nos ayuda con una tablita que está puesta ahí, hasta el 30 de julio se mantienen los 185 países con casos de COVID. La cifra ya superó los 16 millones y ya estamos en 17 millones, 6.679 casos confirmados, ya que en el día de ayer se confirmaron 297.063 casos. Ya, gracias, Lilia. Y ayer fallecieron en el mundo 6.734 personas, que hace que ya se acumulen 666.864 fallecidos. Eso representa el 3,92% de letalidad para el mundo. La región de las Américas, que ya prácticamente representa el 54% de todos los casos confirmados en el mundo, al tener ya más de 9 millones de casos confirmados. 9.169.607 casos confirmados, ya que ayer se diagnosticaron 181.000 personas, 181.506 personas con la enfermedad.
el 53,91% de todos los casos del mundo. Y ayer fallecieron 4.602 personas para un total de 351.391 fallecidos, que hace, como yo había dicho anteriormente, una letalidad de 3,83%. Esa tabla que yo les puse, o que Lilian nos ayudó ahorita, pues traduce la situación de Estados Unidos, con más de 4.426.000 casos, de Brasil con más de 2.552.000 casos, de la India con 1.583.000 casos, Rusia, Sudáfrica, México, Perú, Chile, Reino Unido, y en ese orden pues aparecen los países más afectados. Y, como es natural, los fallecidos también representan una cifra importante. Fíjense que ayer en los Estados Unidos de Norteamérica fallecieron 1.457 personas y ya la cifra es de 150.713. En Brasil, 1.595, fíjense que es más que el número de fallecidos de Estados Unidos, y ya acumulan 90.134. Después le sigue la India y todos los restantes países. Pero ponemos esto para tener una idea del comportamiento del mundo. Y tal vez Lilian nos ayude con una gráfica, o con una pantalla, ¿no? No es una gráfica, donde se habla de las noticias del mundo, y ustedes no la van a ver, yo se lo voy a comentar, donde hablan de la situación de Estados Unidos, de México, de Chile, de Brasil, en cuanto al número de casos y el número de fallecidos, que realmente no se ve un control. Y lo que aparece a la derecha era algo que habíamos comentado ya, que un profesor nuestro, el doctor Arturo Menéndez, me rectificó, no Durán, no hay nuevos tipos de coronavirus, son cepas, efectivamente, pero se comenta el brote que hay en Vietnam, la ciudad más grande de Vietnam, que como consecuencia de esta nueva cepa, lo cual no se ha comprobado muy bien, de COVID-19. Ahí dejo entonces Cuba para hacer una breve pausa, reordenarnos. Nos están pidiendo ustedes, inclusive por redes sociales, que hablemos de esta temporada y de la información que emite el Centro Nacional de Huracanes. Así que vamos con eso y seguimos nuestra agenda. Años de Telesur, de mucha importancia para nuestros pueblos latinoamericanos y caribeños. La televisión que se convierte en una importante alternativa para el mundo, que nos permite, además de la noticia, compartir información cultural de nuestros pueblos. América y el Caribe, ay América y el Caribe viven bajo un cielo azul. Viven bajo un cielo azul, celebramos 15 años, ay que cumple mi Telesur. La tormenta Isaías, la novena de un sistema de tormentas formadas en 2020, continúa su avance hacia los Estados Unidos, cruzando las Bahamas y produciendo leves lluvias en el norte de Cuba.
Isaías provocó fuertes lluvias y ráfagas de viento sostenidas de 95 kilómetros. Por ahora a su paso por la República Dominicana derribando árboles y tendidos eléctricos. Los vientos y las lluvias fueron especialmente intensos en la región este y en la costa atlántica. Su paso por Puerto Rico causó pequeños deslaves y una gran cantidad de inundaciones, dejando sin electricidad y agua potable a más de 400.000 habitantes de la isla. El Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, informó que la tormenta tropical podría convertirse en huracán antes de llegar a las aguas aledañas del sur de Florida el sábado. Los expertos en meteorología recuerdan que nos encontramos en pleno desarrollo de la temporada ciclónica, cuando la temperatura del mar aumenta y se alinea con el patrón atmosférico para generar tormentas. Corro con el tiempo, así llegamos. Telesur, tormenta Isaías se convierte en huracán al sur de Bahamas. Así lo informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Boletín de este centro meteorológico muestra el ojo de Isaías ubicado a 130 kilómetros al sureste de la isla Gran Inagua, al sur de Bahamas, avanzando en dirección noroeste a unos 30 kilómetros por hora. Vientos sostenidos de hasta 130 kilómetros por hora. Ante la fuerza de esos vientos, justamente se emitió alerta para toda la costa sur y norte de República Dominicana, costa norte de Haití, Islas Turcas y Caicos. Avanzo, el diario Metro de Puerto Rico, residentes de Guayanilla claman por ayuda tras las inundaciones que ha dejado a su paso Isaías. Además de los sismos y la pandemia, ahora las personas tienen que lidiar con sus casas inundadas asociados a estos fenómenos, a esta tormenta Isaías. Fuertes vientos, lluvias, miren el panorama allí, miren esa imagen, ocurre en Guayanilla, Puerto Rico. Están viviendo todavía con el temor de los sismos ocurridos desde enero pasado. Piden ayuda al gobierno, hasta ahora no han tenido respuesta. Voy al siguiente portal digital que mostramos. Ámbito, Estados Unidos espera a Isaías. Recalcan, vientos de 130 kilómetros por hora, ya se convirtió en huracán, se acercaría al sur de la Florida el sábado. El Centro Nacional de Huracanes espera que se fortalezca en las próximas 48 horas. Se desplaza, lo hemos dicho antes, dirección noroeste a 30 kilómetros por hora. Dejó un muerto y crecidas de ríos en República Dominicana, donde 14 de las 32 provincias estaban en alerta roja. Aplicación en tiempo real, si quieren, en sus teléfonos pueden tener, linkean este espacio directamente para ir conociendo la trayectoria de Isaías. Lo muestro y luego me voy a Dominicana con Daisy Toussaint, nuestra compañera de tareas en ese país. Daisy. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Así es, el Centro Nacional de Huracanes informó que la madrugada de este viernes la tormenta Isaías se convirtió en huracán categoría 1 al sur de las Bahamas, con vientos máximos sostenidos de hasta 130 kilómetros por hora. El centro de Isaías ya se encuentra fuera de la isla de Santo Domingo, pero sus efectos continúan sintiéndose en todo el territorio nacional. Por su paso por la República Dominicana, el fenómeno natural, además de las lluvias, ha provocado que una persona perdiera la vida, así como inundaciones y desbordamiento de ríos y cañadas en varias ciudades del país. Viviendas afectadas, familias desplazadas. Isaías se convirtió en el segundo huracán de la temporada en el Atlántico después de Hanna, que con vientos máximos de hasta 150 kilómetros por hora, categoría 1, afectó el sur de Texas y el noreste de México. Los meteorólogos del Centro Nacional de Huracanes prevén que el huracán Isaías mantenga su dirección y que pueda tocar tierra en la isla del sur de Bahamas. Para esta noche, que pase cerca de las Bahamas centrales, y para el sábado estaría llegando al sur de Florida en Estados Unidos. Es toda la información que tengo por el momento con relación al paso de este huracán categoría 1. Retorno contigo al centro de noticias. Muchas gracias, gracias a todos. Será hasta la próxima.